Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento. Que Dios los bendiga, hermanos. Los saluda Ivonne Alicia Rogers, de Iglesia de Cristo Ministerio Selim Cime, en la ciudad de San Diego, California. En este devocional vamos a hablar sobre los maestros malos. Como texto áureo tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 al 12. También tenemos el libro de Mateo 23, del 1 al 12. Y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. También vamos a estudiar el libro de Santiago 3:17. Y Mateo 23 dice: la virtud que más enaltece a un maestro es la humildad. El misterio del Señor estaba acercándose a su fin. Pronto el Señor habría de partir para desarrollar su labor intercesora como sumo sacerdote en el mismo trono de Dios. Antes de separarse de sus discípulos, Él aclaró la realidad en cuanto a los escribas y los fariseos. Este es seguramente el discurso más fuerte y concluyente que pronunciara sobre estos falsos enseñadores. El espíritu que desprende de la lectura de este capítulo es que no hay nada que Dios repruebe tanto como la hipocresía, máxima cuando está descubierta entre los maestros. Con este discurso el Señor encendió aún más el odio de los fariseos contra Él, apurando así su sacrificio a la cruz. A la luz de estas palabras divinas podemos descubrir enseñanzas importantes acerca de los maestros. Por ejemplo, la doctrina. En Mateo 23, del 1 al 7 podemos leerlo. Y menciona que en primer lugar Jesús estableció que había diferencia entre la doctrina de un maestro, y el ejemplo que él mismo da es con su conducta. Aunque los fariseos habían añadido a la ley de Moisés muchas tradiciones y preceptos de hombres que Dios nunca mandó, había ocasiones en que se sentaban en la cátedra de Moisés para enseñar netamente la palabra de Dios. El Señor quería que los hombres guardaran todo lo que la cátedra de Moisés establecía, a pesar de que ésta fuera enseñada por maestros reprobos en cuanto a su conducta. Mucho hay que observar el pecado de algunos maestros. No solo los rechazan personalmente, cosa que está por demás correcta, sino que también rechazan lo que enseñan, aun cuando sea puramente la palabra de Dios. Jesús advirtió que no hay que incurrir en tal error, sino desechar las obras de los maestros y guardar todo lo que digan. Consideremos un comentario de Agustín sobre este pasaje. Tiene el aprisco del Señor pastores, unos fieles y otros mercenarios. Los pastores fieles son verdaderos pastores. Sin embargo, también los mercenarios son necesarios, porque muchos en la iglesia, buscando la comodidad terrena, predican a Cristo y las ovejas siguen, no al mercenario, sino al pastor por el mercenario. Oíd cómo el pastor nos señaló los mercenarios, los escribas, y dice: los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Haced lo que dicen, mas no hacen lo que queréis hacer. ¿Qué otra cosa dijo sino oír por medio de los mercenarios la voz del pastor? Porque al sentarse ellos en la cátedra enseñan la ley de Dios, así que por medio de ellos enseña a Dios. Pero si ellos quisieran enseñar sus propias cosas, no los querráis oír, ni los querráis hacer. Hay maestros inconsecuentes, como podemos leer también en Mateo 23:4. Como ya mencionamos, los escribas y los fariseos añadían a la ley de Moisés muchos ritos y ordenanzas que no tenían más fundamento que el de su propia imaginación. Sus disposiciones habían alcanzado un tal grado que para el pueblo común la religión era como una carga pesada y difícil de llevar. En lugar de enseñar el camino sencillo de la fe que siguieron los patriarcas, ellos les imponían tantas cosas que los desanimaban y les impedían la entrada al cielo, haciendo dificilísimo de alcanzar lo que Dios da por gracia. Por ello fue que el maestro les riñó: hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
Pero la peor inconsecuencia de estos maestros era que ponían cargas pesadas a los otros, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Decían que no, pero no hacían, exigían que los demás hiciesen lo que ellos mismos no practicaban. Esta es una de las más notables marcas de los malos maestros. Piden de los demás las mismas cosas que ellos no cumplen, sea de lo que expresamente ordenado por Dios o lo que ellos mismos hayan inventado. No hay que suponer que este fue un error que estuvo presente tan solo en los escribas y en los fariseos, pues en los siguientes siglos y aún en la actualidad hay muchos malos maestros que persisten en esta actitud tan contradictoria. También hay maestros vanagloriosos, como el versículo tenemos Mateo 23, 5 al 7. Otra de las marcas de un mal maestro es que dan desmedida atención a lo externo, con el fin de llamar la atención de los demás para que los consideren muy santos. Jesús dijo: ¿y qué hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres? Y por esta razón tan solo se cuidan de los hombres. Ven desdeñando las virtudes internas, que es la verdadera fuente de aquellas cosas. Era así que estando llenos de robo y de justicia, por dentro, por fuera, ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos para hacer pensar a los otros que eran muy piadosos. La verdadera virtud de un maestro se encuentra en sus devociones internas y secretas, los cuales son un sacrificio de olor fragante a Dios. El maestro de Dios no hace énfasis exagerado en los ritos externos, pues sus obras no son hechas para ser vistas de los hombres, sino de Dios, y él ama la verdad en lo íntimo. Leamos Salmo 51:6. También hay quienes son amadores de lisonjas. Mateo 23, del 8 al 10. Otra de las señales que distinguen a un mal maestro es que son amadores de títulos lisonjeros. Nada aman tanto como el ser adulados con nombres ostentosos y altisonantes. La imaginación humana ha sido muy prolífica en aportar títulos que bien agradan la soberbia humana. Reverendo, doctor en divinidades, doctor de doctores, bachiller en teología y otro sinnúmero de invenciones que solo persiguen alcanzar a aquellos a que los sustentan. El verdadero maestro no busca gloria para sí mismo, sino que con humildad acepta el calificativo de siervo de Cristo. Los únicos títulos aprobados por el Señor son los que su misma palabra recomienda: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Leamos Efesios 4:11. Pero aún estos títulos no pueden ser autoadjudicados ni ordenados por ninguna institución humana. Deben ser otorgados directamente por el Señor y desde luego reconocidos por los demás ministros llamados por Dios, quien dará en la diestra en señal de compañerismo. La humildad, otra característica, Mateo 23, 11 y 12. Finalmente, en contraste a todas las negativas que antes se mencionaron, el Señor habló de la necesidad de tener la humanidad como la virtud que más debe distinguir a un maestro. El mayor ejemplo de esto hemos recibido de nuestro mismo Señor Jesús, que siendo el verdadero Padre, Maestro, Apóstol y Pastor de todos, dio ejemplo de sencillez al tomar el lebrillo y lavar los pies de los discípulos. Como ha dicho Juan Carlos Rayo, hablando sobre los maestros, su aspiración más ardiente ha de ser no la de regir la iglesia, sino la de servir en ella. Como muy bien ha dicho Baxter, la grandeza del eclesiástico consiste en prestar grandes servicios. El anhelo de los fariseos era recibir honores y ser apellidados maestros. El anhelo del cristiano debe ser consagrarse a sí mismo y todo lo que tiene en servicio de los demás. La meta es la verdadera cumbre, pero más baja no debería contentarnos tanto el ejemplo de nuestro bendito Salvador como los preceptos implícitos de las epístolas nos exigen que nos revistamos de humildad, así como dice Primera de Pedro 5:5. Ray J.C. decía: Mateo, los evangelios explicados, habla sobre este tema. Esta es una versión de Editorial Klee en Barcelona, 1977, página 193, como una biografía de los comentarios de algunos eclesiásticos conocidos. Que Dios les bendiga, hermanos, y que estos versículos que les compartí los estudien
todo el capítulo completo y que Dios les hable y que los bendiga en el nombre de Jesús. Hasta el próximo devocional. Señor,